Muy bien, bueno, pues vamos a seguir, hermanos, con nuestra lectura. Saben que estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles y la semana pasada, si recuerdan, habíamos dejado a Pablo, a Silas y a Timoteo, los habíamos dejado, ¿verdad?, allá después de Tesalónica, del gran alboroto que armaron allí, utilizando a las mujeres, a la masa, a los judíos, para volverlos contra el apóstol Pablo. Después de verdaderamente estar allí el apóstol Pablo y recibir esta ofensa. Estos que llenan todo el mundo también han llegado aquí. Peligrosos son esos, ¿no? Bueno, gloria al Señor. Pero la verdad es que Pablo, por donde quiera que iban predicando el mensaje del Evangelio. Llegaron a Berea, recuerden, unos judíos que eran más nobles en el sentido de que no se creían cualquier cosa, sino que todo lo filtraban por la palabra de Dios, y lo que estaban comprobando, si lo que el apóstol Pablo le decía estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Pero también llegaron allí los judíos de Tesalónica y de nuevo armaron una zapatiesta y allí tuvieron que salir, ¿verdad?, los hermanos a defender a Pablo y le encaminaron a Pablo hacia Atenas, mientras que Silas y Timoteo se quedaban allí. Y Pablo les rogaba, ¿verdad?, que cuanto antes, lo antes posible, Silas y Timoteo se reuniesen con Pablo allí en Atenas. Y ese es el pasaje que hoy nos toca leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 16. Hermanos, vamos a buscarlo todos y cuando me digan amén o gloria a Dios o cualquier cosa, pues leemos la palabra del Señor. Hechos 17, versículo 16. Vale, hermano, gracias. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Oramos un momento, hermanos. Señor, muchas gracias porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor, para cada uno de nosotros. Y oramos que en esta mañana ese poder de la palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, Señor Jesucristo.
Gracias, Dios, te damos por tu obra maravillosa por nosotros en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor Jesús. Tú estás vivo, has resucitado, eres nuestro Dios y te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues encontramos, ¿verdad?, en este pasaje, cuyo autor, recuerden que el autor del libro de Hechos de los Apóstoles es Lucas. Y Lucas nos está expresando los sentimientos que tenía el apóstol Pablo cuando estaba allí en medio de la ciudad de Atenas. Dice que su espíritu ardía, viendo la idolatría, viendo la cantidad de personas que estaban entregadas a la idolatría, ¿verdad? Y Pablo no estaba preocupado, no estaba pensando, ¿verdad?, tal vez en sí mismo. No estaba pensando tampoco en el pasado, en lo que le había ocurrido, ¿verdad?, allá en Tesalónica, lo que le había ocurrido allá en Berea. No estaba preocupado tanto por el pasado, tampoco estaba preocupado por el futuro, por lo que le pudiese pasar a él, porque muy bien podía pensar, pues a lo mejor en Atenas me pasa lo mismo que me ha pasado en Tesalónica o en Berea, o tal vez incluso lo que me pasó en Listra, donde todos le apedrearon allí y le dejaron como muerto. Y yo creo que el Señor le resucitó en aquel instante, ¿verdad?, para que siguiese predicando el mensaje del Evangelio. Pablo no estaba preocupado por él. Pablo estaba preocupado por los demás. Pablo estaba preocupado por aquellas personas que no conocían todavía el verdadero Evangelio. Los griegos, queridos hermanos, si ustedes miran un poco del libro de historia, tenían tal cantidad de dioses, además no se ponían ni de acuerdo los dioses entre sí, porque uno luchaba contra otro, y en fin, uno favorecía a uno, otros favorecían a otros. La verdad es que tenían tal cantidad de dioses, y Pablo, por lo que estaba preocupado verdaderamente, lo que hacía arder su corazón era por todas aquellas personas que no conocían a Jesús como su Salvador personal, como su Señor. Y le preocupaba, ¿verdad?, que pudiesen recibir un mensaje que les pudiese llevar al arrepentimiento y a la confesión de que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y, hermanos, debemos de pensar también en nuestros sentimientos. Esto me dio ocasión, ¿verdad?, para pensar en nuestros sentimientos y en hacerme una pregunta. ¿Deben los sentimientos mover o guiar cada una de nuestras vidas? Pablo tenía pensamientos, hay sentimientos, ¿verdad?, que podemos tener, podemos expresar, que son buenos. El sentimiento que tenía Pablo era que ardía su corazón al ver la idolatría de aquellas personas que estaban en la ciudad de Atenas. Podemos tener a veces sentimientos de esperanza, si fijamos nuestros ojos en Jesús, pero también podemos tener otros sentimientos que no sean tan positivos, ¿no? Podemos tener sentimientos de rebeldía contra las situaciones que llegan a nuestras vidas y que nos preguntamos a veces, ¿pero por qué tiene que ser eso así? ¿Por qué tengo que pasar yo por esa situación? O sentimientos a veces de amargura dentro del alma. ¿Por qué? A veces por las desgracias podemos perder un ser querido, y eso, si no estamos enfocados en el Señor, puede hacer una grieta muy grande, una herida muy grande, ¿verdad?, de amargura dentro de cada uno de nuestros corazones. O tal vez, ¿verdad?, por el maltrato. A veces se hace heridas de amargura dentro de cada uno de nuestros corazones por el maltrato que otras personas tienen hacia cada uno de nosotros. Y decimos, hombre, yo no me merezco esto, yo no me merezco que me traten así. O a veces el mismo maltrato que la sociedad injusta, una sociedad injusta, está haciendo contra uno de nosotros, ¿verdad? Y puede generar en nosotros sentimientos de amargura. A veces hay un refrán que dice que la cara es el espejo del alma. Y muchas veces se puede ver a personas, sobre todo viejos como yo, donde se puede ver lo que puede haber dentro de sus almas, ¿verdad? Algo que me impresionó hace mucho, ¿verdad?, hace muchos años, vi a un hombre, ¿verdad? Creo recordar que era por la mezquita. Y ese hombre era ya mayor, viejo,
Bueno, era mayor. Pero sin embargo su rostro traslucía otra cosa. Y yo mirándole, me acuerdo que hablé con Dios y le dije: Dios, a mí me gustaría llegar a viejo teniendo, verdad, una expresión así, que la amargura, porque no cabe duda que, hermanos, el sentimiento de amargura creo que es común, llega a cada una de nuestras vidas. El desánimo, a veces ante la situación por la que estamos atravesando, decimos, bajamos ya nuestros brazos y decimos, ya no puedo, no tengo ánimo para seguir adelante. O sentimientos de impaciencia muchas veces. ¿Por qué? Porque las promesas que les corresponden a los hijos de Dios a veces tardan en llegar a cada una de nuestras vidas. Tengo luchas, problemas, pruebas, a veces en la familia, a veces dentro de mí mismo, ¿verdad? Guerra, como decía Pablo, dentro y fuera. Y a veces, ¿verdad?, la impaciencia, tenemos sentimientos de impaciencia porque no llegan a nosotros como queremos y cuando queremos las promesas que Dios tiene para los hijos de Dios. Tal vez esto nos debe de motivar una pregunta. ¿Deben los sentimientos mover nuestras vidas? Creo que ni aun los sentimientos positivos. David, ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, el rey David, dice que tuvo un sentimiento, voy a edificar, un buen sentimiento, voy a edificar el templo de Dios. Y sin embargo, Dios dijo, no, tú no lo vas a edificar, va a ser tu hijo Salomón el que lo va a edificar. Ah, bueno, pues nada, David agachó, preparó todas las cosas, muchos materiales, pero se abstuvo. Y esto nos indica, hermanos, que nuestros sentimientos no son motivo de guiar cada una de nuestras vidas, sino, queridos hermanos, el hacer la voluntad de Dios. Eso sí tiene que guiar cada una de nuestras vidas. Y a veces, hermanos, ante sentimientos negativos, ¿qué hacer ante los sentimientos negativos que llegan a cada una de nuestras vidas? Yo le voy a dar un consejo según lo que yo veo para mi vida. O sea, es un consejo sacado de mi propia experiencia. No quiere decir que sea bueno, ni el mejor, pero yo le voy a dar el mío. Yo creo, hermanos, que cuando esos sentimientos llegan a cada una de nuestras vidas, lo mejor es que nos sumerjamos, nos zambullamos en la lectura de la palabra de Dios. Que nos ocupemos en la oración, aunque estemos trabajando, ¿verdad? Pero que estemos con nuestra mente orando al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que verdaderamente el consuelo del Señor pueda entrar en cada una de nuestras vidas. Para que verdaderamente el gozo de creer en Jesús, que es lo más importante, hermanos, supere los sentimientos que pueda haber en cada una de nuestras vidas, positivos o negativos. Para que verdaderamente la esperanza nazca en cada uno de nosotros de parte del Dios que es el Dios de toda esperanza. Amén. Gloria a Jesús. Yo creo, hermanos, que esto es algo que verdaderamente debe ayudar a cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo expresa sus sentimientos, pero él no era movido por esos sentimientos, sino por la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que predicase el Evangelio. En el versículo 18 nos dice, ¿verdad?, que precisamente porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Esa era la voluntad de Dios. Esa era lo que el apóstol Pablo después les decía a los corintios. Me propuse no saber otra cosa entre vosotros. Y Pablo sabía mucho, Pablo sabía mucho. Pero dice, me propuse no saber nada, sino a Jesucristo. Y a este crucificado y resucitado. Bendito sea el Señor. Esa era la voluntad de Dios para el apóstol Pablo y eso es lo que hacía. Y mientras que lo hacía, hermanos, si tenía ese sentir, no se podía quedar parado. Dice que él iba ¿a dónde? A las sinagogas. En Atenas había una sinagoga de los judíos, las que hoy en día están tan fuertemente protegidos por la desgraciada situación que estamos viviendo. Oremos por la paz, hermanos, oremos por la paz. Pero allí había en Atenas una sinagoga y allí iba Pablo. ¿Por qué? Porque a los judíos tenían que comunicarle el Evangelio, las buenas noticias de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Tenía que proclamar la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando la sinagoga a lo mejor estaba cerrada, se iba al mercado. No sé cómo serían los mercados allí. No sé si se parecerían mucho a nosotros, pero bueno, a lo mejor se parecía un poco más a los mercadillos, ¿verdad? Lo que conocemos como mercadillo. Pero allí Pablo, no sé cómo se las apañaba, no sé cómo lo hacía, pero predicaba de nuevo el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y allí, de alguna forma, queridos hermanos,
movido así, ¿verdad? Y viendo la idolatría en la que estaban estos hombres, hermanos, idolatría, la cantidad de ídolos, la cantidad de dioses que podían tener. Sería bueno, hermanos, que recordásemos cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios. El primero dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De ahí el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante. El segundo dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni, no les oigo, ni dónde, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Segundo mandamiento de la ley de Dios, queridos hermanos. Y parece que muchos en España no conocen, no quieren conocer este segundo mandamiento de la ley de Dios. Yo a veces he hablado incluso con sacerdotes, ¿verdad? Y no, es que son representaciones. Digo, bueno, está bien, lo admito, son representaciones. En la escuela dominical, a los niños, cuando son pequeños, también les enseñamos por medio de figuras, que no es que sea el Señor, sino una representación del Señor, o una representación de María, o de los discípulos, lo que sea. Son, de alguna forma, representaciones. Ahora, yo me pregunto, y le pregunto a estas personas, si son representaciones, ¿por qué van quemando incienso detrás de ellas? Si son representaciones, ¿por qué se pone velas? Eso sí, hay que pagar, previo pago, ¿verdad? Pero, ¿por qué se ponen velas? ¿Y por qué tantas, verdad, tantas imágenes de Jesús? Que si el rescatado, que si bueno, no me acuerdo ahora. ¿Por qué tantas? ¿Y por qué tantas vírgenes y solamente hubo una María? ¿Y por qué se reza a ellos? ¿Y por qué se reza a otros santos que están en el cielo? Y Dios dijo: ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, no te harás imagen ni semejanza, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué entonces eso en nuestro país se sigue haciendo? La Biblia, en el Salmo 115, muchas veces incluso con un poco de, ¿cómo diría yo? A veces se dice una verdad, pero a veces con un poco de humor, ¿no? Y el Salmo 115, Isaías también lo refleja cuando dice que el hombre corta un trozo de árbol y con él se calienta, con él hace la comida, pero con otro trozo dice: me voy a hacer un Dios, y se postra y le adora. ¿Tiene sentido eso? ¿Es inteligente? El Salmo 115 habla precisamente de los dioses que tienen, los ídolos, que tienen ojos pero ¿ven? No. ¿Tienen orejas pero oyen? No. ¿Tienen nariz pero huelen? ¿Tienen boca pero hablan? No. No. Y el Salmo 115 dice: semejantes a ellos son todos los que los hacen. Pero después empieza a traer algo de bendición. Y el Salmo 115 empieza diciendo: casa de Israel, confiad en Jehová, casa de Aarón. Y luego nos llega a nosotros, ¿verdad? Dice: los que teméis a Jehová. ¿Nosotros tememos al Señor, hermanos? ¿Tememos? Dice: confiad en Jehová, porque Él es vuestro escudo y porque Él es vuestra ayuda. Amén. En el Dios que hizo los cielos y la tierra, que no es una imagen, y que a Moisés le dijo: guárdate, le dijo al pueblo, guárdate de cuando estuvisteis en el monte Sinaí, no viste ninguna imagen, así es que no te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza. ¿Saben, queridos hermanos? Hay dos versículos de la Biblia que creo que haríamos muy bien en saberlos de memoria. Creo que haríamos muy bien en saberlos de memoria. El primero es Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. A lo mejor alguien me lo puede decir de memoria. A ver, ¿alguien? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Bueno, pues si no, que lo lea alguien. Si no se lo sabe de memoria, a ver, que lo lea alguien, un voluntario. Primera de Timoteo 2, 5. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. Creo que este versículo deberíamos saberlo de memoria. Dice que hay un solo Dios
Uno, el creador del cielo y de la tierra. Y que hay uno solo que media entre ese creador y entre nosotros, los hombres. ¿Que es quién? Jesucristo. Y eso elimina, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y eso elimina a todos los demás. Cuando les hablen de San Esteban, que es muy milagroso, o cuando les hablen de cualquier otro santo, digan ustedes no. La Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y entre los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el que intercede por tus problemas, por tus necesidades, por tus pecados. Él es el único que tiene verdaderamente poder, porque puso su vida en expiación por cada uno de nosotros, porque en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y allí todo, ¿verdad?, la factura de nuestros pecados había sido pagada por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay un solo mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Te vas a acordar? A veces es bueno en los cultos traer un papelito o algo, ¿verdad? Y apuntar este versículo, me lo apunto. Que me lo tengo que aprender de memoria. ¿Vale? Y al día siguiente empiezas. Chas, chas. ¿Saben cuál es el segundo versículo? El segundo versículo es Hechos 4:12. Lo hemos leído, cuando pasamos por allí, por el libro de Hechos, lo hemos leído, cuando hemos leído el capítulo 4, ¿verdad? Allí está hablando Pedro, lleno del Espíritu Santo, está hablando con los judíos que le están intentando perseguir y dar caña, como decimos hoy en día, y él dice, este Jesús, dice el versículo 11, el que vosotros reprobáis, es el que Dios ha puesto por cabeza principal del ángulo, o sea que es el más importante del edificio de Dios, del reino de Dios. Y dice, después el versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y no hay otro, mira, escucha, que no hay otro, no hay otro nombre bajo el cielo que nos haya sido dado en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, porque siendo el único, tú te has mostrado a cada uno de nosotros y te hemos podido conocer. Gracias, Jesús. Reconocemos que eres el único mediador, reconocemos en esta mañana que eres el único salvador que hay para cada una de nuestras almas. El único que te puede salvar es Jesús de Nazaret. Muchos te pueden dar una tranquilidad psicológica, pero lo único que te puede dar salvación del alma es Jesús de Nazaret. Yo lo experimenté, hermanos, cuando yo era católico y yo iba a la confesión y al momento salía muy bien. Mira, oye, me encontraba muy bien, vale, parece, pero poco me duraba eso. A veces ni había llegado a mi casa y ya era consciente otra vez de mis propios pecados. Pero cuando encontré a Jesús, aleluya, Él me dijo, todos tus pecados te son perdonados y no me acordaré más de ellos. Cuando lleguemos al cielo, tal vez muchos puedan decir, Señor, no soy digno. Es verdad que no somos dignos, ¿verdad? Pero Dios dirá, pues yo no me acuerdo de tus pecados. Yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque Él cargó con ellos en la cruz del Calvario. Porque Él los ha lavado, los ha perdonado y los ha olvidado con esa sangre preciosa que vertió por cada uno de nosotros. A su nombre la gloria, bendito sea el Señor. Él es digno de ser alabado, bendito sea el Señor. Así es que, ya saben, tarea, 2 versículos. Primera de Timoteo 2:5 y Hechos 4:12. Y de alguna forma, hermanos, allí en Atenas, todo esto estaba ocurriendo en Atenas, años 53 o 54 después de Cristo. Y allí se le acercan a Pablo, después de que va a las sinagogas, va al mercado, se le acercan unos filósofos, los epicúreos y los estoicos. Brevemente, ¿qué decían? ¿Qué creían los epicúreos? Los epicúreos eran un movimiento filosófico cuyo principal objetivo era buscar un placer. Hoy en día los llamamos hedonistas, ¿verdad? Porque piensan que el mayor bien, el mayor bienestar es el placer, para el cuerpo, para el alma, para lo que sea, el placer. Eso era el epicureísmo en grande. Los estoicos, ¿quiénes eran? Los estoicos eran aquellos que decían que no podíamos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero podemos controlar lo que pensamos sobre eso que ocurre a nuestro alrededor. Entonces hace un esfuerzo de aquí
y dice, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, pero si está chorreando sangre, chiquillo. No, pero no me duele, no me duele, no me duele. Utilizando la razón. Es algo absurdo. Pero esos eran los movimientos que había ya en Atenas, aparte de la idolatría. Yo les voy a poner un momento que se pongan de pie, para que descansen un poquito. Están muy cómodamente sentados, yo se lo agradezco. Va a ser 10 segundos de reloj, que vamos a estar de pie. ¿Para qué? Para que descansen un poco su mente, ¿vale? Hasta ahora sepan que hemos hablado de dos cosas, sentimientos, sentimientos, y dos, idolatría, ¿vale? Ya han pasado los 10 segundos, pueden sentarse. Gracias. ¿Han descansado su mente? Han descansado su mente. Muy bien, vamos a entrar entonces a la predicación que dio Pablo allí en Atenas. ¿Qué era lo que decía? El versículo 18 ya nos lo ha dicho, ¿verdad? Dice, él predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y él arranca con un pasaje, él dice que ha paseado por todos los altares que había allí, y dice que encuentra un rótulo en un altar que dice, al Dios no conocido. Esto puede tener una doble acepción. Una, que fuese escrita por superstición. ¿Por qué? Porque los griegos podrían pensar, bueno, tenemos altares para todos, para Júpiter, para Cibeles, para todo, la cantidad de dioses griegos que había, pero mira que a ver si va a haber alguno que no nos hemos enterado y que tiene el poder de sacudirnos y para que no nos sacuda, por si acaso vamos a ponerle un altarcito también, al Dios no conocido. O puede que fuese una expresión de sinceridad, ¿no? De que reconocían algunas personas que ese Dios creador, pero no sabían de él y querían conocerle. Caben las dos opciones dentro al leer eso. Y precisamente arrancando de estas palabras es donde el apóstol Pablo empieza a predicarles. Al que vosotros no conocéis es a quien yo os predico. Y un Dios presenta a Dios, queridos hermanos, como el creador del mundo. Un Dios que, como les dijo a los habitantes de Listra, después del milagro de la sanidad del cojo de nacimiento, se daba a conocer haciendo el bien, dando lluvias del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y alegría los corazones. Ese era el Dios creador. Posteriormente, después, el apóstol Pablo va a decir a los romanos que las cosas invisibles de Dios, su poder y su bondad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Dice, por medio de las cosas creadas. A veces, hermanos, miramos la creación y vemos cuánta sabiduría, cuánta belleza, cuánto... Últimamente estoy yo leyendo un librito muy pequeño de estos que se llevan en el bolsillo, que me prestó mi esposa, que habla del cuerpo humano. Y lo último que leía, ¿sabes tú por qué tienes el pelo liso? ¿O por qué le tienes rizado? Ahí viene, porque unos tienen el folículo aplastado, otros tienen el folículo ovalado y otros le tienen un poquito más alto. Y yo digo, madre mía, digo, esto... Pero leí algo más cuando leí lo de la columna vertebral y vi como los 12 pares de nervios salen de aquí y se ramifican al cerebro. Digo, Dios mío, pero cuánta sabiduría hay en esto. A mí que no me digan que esto se ha hecho solo, que cuando un bebé se forma en el vientre de la madre, todos esos nervios raquídeos y todo esto se colocan, cada uno conectándose. A veces nosotros no conectamos bien la luz y se nos funden los plomos, ¿verdad? De la casa, se nos va la luz. Pero cuánta sabiduría hay en la creación del cuerpo humano. Con razón me acordaba de un versículo que le preguntó Dios cuando habló con Job. ¿Sabes tú cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer? y a ver, ¿cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explicas? Desde un óvulo y un espermatozoide que se juntan y que empiezan a desarrollarse y que desarrollan nervios, desarrollan músculos, desarrollan huesos. El hombre, hermanos, es una criatura maravillosa de Dios. Es una criatura maravillosa de Dios. Y Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se ven claramente por medio de las cosas creadas. De modo que no tienes excusa. No tenemos excusa para decir
que Dios no existe, como dicen muchos, o que no sé si existe, es que no tenemos excusa. Cuando miramos la creación, cuando reparamos un poco en nosotros mismos, yo por lo menos me quedo maravillado de lo grandioso que es la creación de Dios. Me quedo maravillado. Y Pablo, ¿verdad?, presenta en Atenas, está presentando a un Dios como el creador de una humanidad con origen único. Nosotros, bueno, ya lo conocemos por la historia de la Biblia, de que Adán, en fin, descendemos de Adán. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, está especificando algo más. No solamente tenemos un origen único, sino que además tenemos un único objetivo: buscar a Dios, conocer a Dios. De alguna forma, dice, aunque sea palpando, pero que busquemos a Dios. Ese es el objetivo que Dios le ha dado al hombre, y que el hombre hoy en día pues parece que pasa de todo, ¿verdad? Y de alguna forma, hermanos, Pablo está utilizando incluso para afirmar esto, incluso parece que ha leído algún poeta de los griegos y les dice, porque uno de vuestros poetas ha dicho, porque linaje suyo somos. Somos linajes de Dios, somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Él es el que nos ha creado a cada uno de nosotros. Está diciendo Pablo en ese discurso que Dios es tan grande que no hay templo que pueda hacer el hombre que pueda contener a Dios, a un Dios tan grande. Pero Dios muestra un camino para encontrarle: arrepentimiento. Dios dice que habiendo pasado, dice el apóstol Pablo, que ha pasado por alto todas estas cosas de ignorancia, pero ahora manda una cosa: arrepentimiento. Y yo pensaba, ¿entenderían lo que era el arrepentimiento los griegos? Pero dije sí, porque ¿en qué idioma creéis que estaba predicando Pablo? En griego, en griego. Más adelante encontraremos que cuando a Pablo lo detienen allá para Jerusalén y se va a iniciar ya su viaje a Roma, el que lo detiene, ¿verdad?, le pregunta y le dice, ¿pero sabes tú griego? Porque de repente habla con él en griego y luego con el pueblo habla en hebreo, el apóstol Pablo. Y Pablo empieza a decir por qué sabe griego, por qué conoce y en la región en la cual se ha criado. Luego, en Atenas, Pablo estaba hablando en griego y la palabra arrepentimiento la entendían muy bien los griegos que allí estaban escuchándole en el Areópago. La pregunta es si nosotros hoy en día entendemos lo que significa arrepentirnos. Porque somos tan buenos, ¿verdad? No hacemos nada mal a nadie, decimos, no robamos, no matamos, no hacemos mal a nadie. Y, no sé, las obras de injusticia, las mentiras, pensamos que de eso no tenemos que arrepentirnos. ¿Entendemos lo que significa el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es un dar media vuelta. Y si estás caminando hacia el norte, de repente empezar a caminar hacia el sur. Si estabas caminando de espaldas a Dios, significa empezar a enfrentar a Dios. Y yo pido que ojalá que en esta mañana el Espíritu Santo pueda redarguir a cada una de nuestras vidas de pecado, de los pecados que hemos hecho, de los pecados que hemos cometido, que tal vez no lo conoce ni tu padre ni tu madre, ni el que está delante ni el que está detrás, delante de ti, pero Dios sí los conoce y tú también los conoces. Ojalá que entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios manda ahora. Esto no fue una palabra para el año 53 o 54 después de Cristo. Sigue siendo una palabra para hoy, ¿no? ¿No les parece? Luego Dios, hermanos, habla hoy y dice que Dios manda ahora que nos arrepintamos. Algunos lo hemos hecho, ¿sí? ¿Amén? Levantamos la mano, a ver cuántos, unos cuantos nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y sabemos lo que es recibir no la condenación, sino la misericordia y el perdón de parte del Señor Jesucristo. Jesús dijo que el que a mí viene yo no le echo fuera. No tengas temor. Acepta esta palabra, entiende esta palabra. Dios manda ahora que te arrepientas, que vayas delante de Dios y le digas, Señor, tú me conoces. No hace falta, yo me acuerdo de cuando yo era católico, tenía que recordar todas las cosas que había hecho mal. Y una vez me acuerdo que le dije, mire, es que yo no me acuerdo perfectamente. Y bueno, pues vete a aquel rincón y empiezas a recordar. Y yo no me acordaba, pero me inventé cosas. Y se las dije. Y bueno, pues ahora esta penitencia. Pero, ¿saben? Dios no necesita porque Él conoce todas las cosas. Y Él con su Espíritu Santo
A veces nos puede hacer sentir mal por lo que hemos hecho. Pero es una buena sensación. Si antes hablábamos, ¿verdad?, de sentimientos, si a veces nos sentimos mal cuando nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados por todas las cosas que hemos hecho mal, es un buen sentimiento. Porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios manda ahora que nos arrepintamos, que te arrepientas. El mensaje de Pablo continúa diciendo que Dios juzgará al mundo con justicia. Y yo digo, qué bueno, Señor, qué bueno que tú vas a juzgar a este mundo con justicia, con justicia. Porque tantas veces vemos, ¿verdad?, que el rico, el poderoso, el famoso, el artista, pues evaden el juicio de las cosas que han hecho mal. Pero llegará un día cuando Dios juzgará al mundo con justicia. Y les dice a los atenienses, ¿por medio de quién? ¿Quién va a ser el juez? Y Pablo dice, uno que ha resucitado de los muertos. Jesús, el que ha resucitado de entre los muertos. Y, ¿saben, hermanos? Es que la resurrección de Jesús es el mayor de los milagros del cristianismo, gloria al Señor. Jesús hizo muchos milagros. Bendijo a muchas personas, a niños que se le acercaban, pero el mayor milagro del cristianismo es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, gloria al Señor. Es el milagro por excelencia. Y muchos dudan de la resurrección de Jesús. Pero entonces es bueno que nos hagamos algunas preguntas. Si dudamos de la resurrección de Jesús, ¿qué hacemos con el testimonio de los que vieron a Jesús después de su resurrección? ¿Qué hacemos? ¿Decimos que eran mentirosos? Lo cierto es que dice que hablaron con él después de resucitado, que le tocaron. ¿Recuerdan a Tomás? Las manos, mi costado, le dijo Jesús. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué hacemos, verdad, con aquellos que Jesús después de resucitado comió con ellos? ¿Recuerdan aquella situación donde después le va a decir a Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño? Pero aquella mañana Jesús desayunó con ellos, comió con ellos. Jesús dijo, mirad, ves que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Luego Jesús resucitó, hermanos. ¿Qué hacemos si no con esa evidencia de aquellos? ¿Qué hacemos con los centenares de personas, centenares, fíjense, que en los días de Pablo aún muchos estaban vivos, que afirmaban que habían visto al Señor Jesucristo? Y no habían visto una visión, no, habían hablado con Él. ¿Qué hacemos con los del camino de Emaús? Que le dijeron, Señor, quédate con nosotros, después de haber caminado un largo camino, ¿verdad? ¿Qué hacemos con todos ellos? Si verdaderamente Jesús no resucitó, ¿qué hacemos con todos ellos? ¿Qué dijeron? ¿Mentiras? ¿Se lo inventaron? ¿Eran novelas? No, hermanos, la respuesta solo hay una. Y es que Jesús resucitó, aleluya, Jesús resucitó verdaderamente. Y hoy Él está vivo, está sentado a la derecha del Padre, pero con su Espíritu Santo está aquí, presidiendo en medio de cada uno de nosotros, tocando cada una de nuestra vida, abriendo los ojos de nuestro corazón. Jesús está vivo, ha resucitado, queridos hermanos. El apóstol Pablo dijo, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, vacía. Pero porque Jesús ha resucitado, nuestra fe es una fe fuerte, es una fe que tiene contenido, gloria al Señor, porque Jesús ha resucitado. Pablo dijo, si Jesús no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos de Dios, porque estamos diciendo que le resucitó de los muertos, pero la verdad es que no le resucitó. Pero porque Jesús ha resucitado, queridos hermanos, verdaderamente hablamos la verdad, no decimos mentiras. Cristo vive, le hemos sentido, otros le han oído hablar, otros le han visto en visión o lo que sea, pero hermano, Jesús está vivo, está resucitado, gloria al Señor. Aleluya, y Él quiere tocar cada uno de nuestros corazones. Pablo dijo, si Jesús no hubiese resucitado, aún estaríamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero porque Jesús ha resucitado, hoy en día decimos, mis pecados, nuestros pecados han sido perdonados. A su nombre sea la gloria, bendito sea el Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. Y estamos expectantes de ese día, cuando lleguemos ante la presencia del Señor Jesús. Y verdaderamente, queridos hermanos, no responderemos ya por nuestros pecados,
porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Y en aquel día seremos perfectos, despertaremos a su semejanza, porque Él verdaderamente nos ha limpiado con el precio que pagó por nosotros allá en la cruz del Calvario. Si no creyésemos en Jesús, dijo Pablo, la esperanza de los muertos sería inútil. Pero hermanos, porque Jesús ha resucitado, nosotros tenemos una esperanza de que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Aleluya, gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, este fue el discurso de Pablo a grandes rasgos allá en el Areópago, en la ciudad de Atenas. Y la verdad, queridos hermanos, es que si miramos el resultado, ¿qué te parece? ¿Fue un buen resultado la predicación de Pablo? ¿Fue un resultado malo, regular? Bueno, pues no fue un resultado muy allá, porque se convirtieron Dionisio, Dámaris, pero también dice que otros muchos, pero otros salían burlándose. Otros dijeron, cuando oyeron lo de la resurrección, dijeron, bueno, ya te oiremos de esto otra vez. Pero hermanos, Dios no mira tanto el resultado de los números, sino Dios mira los hechos. Y el hecho es que allí había alguien, Dionisio, que de repente creyó. Y con eso tuvo vida eterna, como dijo Jesús, el que cree en mí no irá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Allí estaba Dámaris, una mujer que también había creído. Y otros muchos, no nos dice cuántos, pero otros muchos que también creyeron. Ahora le voy a pedir que nos pongamos de pie otra vez, hermanos, y vamos a terminar orando con una conclusión. Esto fue lo que ocurrió hace muchos años, allá en la ciudad de Atenas, cuando Pablo, aquel misionero que ardía su corazón, ¿verdad?, viendo la idolatría de esa ciudad. Y hoy nos encontramos con la misma palabra. Y hemos de pensar una cosa. Si la palabra de Dios nos dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté bien preparado, debemos de preguntarnos en esta mañana en qué aspecto esta palabra está tocando, es útil para cada uno de nosotros. Porque sigue siendo palabra de Dios, ¿no? Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras nunca, jamás pasarán. Entonces tenemos que preguntarnos en qué es útil esta palabra para mí. ¿Qué me enseña? ¿De qué me redarguye? ¿Me está diciendo que me arrepienta? ¿Que confiese a Jesús como mi Salvador personal? No creo que te esté diciendo que salgas de aquí como aquellos que salieron riéndose o diciendo ya te oiremos otro día. No creo que Dios, con su Espíritu Santo, esté diciéndonos que retrasemos una decisión para mañana, porque no sabemos, el mañana no nos pertenece el hoy, el aquí y el ahora. Y si esto es palabra de Dios para cada una de nuestras vidas en esta mañana, tengo que decirle a Dios para qué me ha sido útil, qué me enseña esta palabra, de qué me redarguye, y en consecuencia obremos. En consecuencia cada uno de nosotros tomemos una decisión. Creo que como toda la Iglesia podemos orar que verdaderamente el fuego, ese fuego que ardía en el corazón de Pablo, que no era otro que el fuego del Espíritu Santo, arda también en cada uno de nuestros corazones, como Iglesia, para nosotros, para que estemos encendidos por el fuego del poder de Dios, pero también que arda no solamente para sentirnos alegres, contentos, felices, sino también para preocuparnos por los demás, para preocuparnos por los que están fuera, por familiares, amigos y conocidos que tal vez están sin tomar una decisión con relación a Jesús de Nazaret. Y el tiempo corre, hermanos. No sabemos cuántas generaciones, yo no voy a decir que mañana va a venir Jesús, yo no lo sé.
pero el tiempo corre. Y llegará un día, que yo no sé cuál es, probablemente tú tampoco, Dios le dirá a una generación, hasta aquí hemos llegado, y es el punto y final. Y entonces no habrá marcha atrás. Por eso Dios manda aquí y ahora. Si esta palabra te está enseñando, si esta palabra te está redarguyendo a ti, es el momento de actuar. Como Pablo, frente a ese sentimiento que tuvo, actuó yendo a sinagogas y yendo al mercado. A ti no se te pide que vayas a un sitio a otro. Si quieres conocer a Jesús, lo importante es que seas sincero con Él estos momentos y que verdaderamente le dejes entrar dentro de tu corazón, para que perdone tus pecados, para que te haga una nueva criatura. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es que oremos por fuego para cada una de nuestras vidas. Y hermanos, consolémonos. Yo sé que muchas veces, y cuando oímos de países donde enseguida se predica y bueno, 40, 50 vienen al Señor, y tal vez en España somos un poquito más duros. Consolémonos, hermanos. Tal vez en Atenas, en esta ocasión del gran discurso de Pablo, la gran predicación, solamente hubo Dámaris, Dionisio y otros muchos, no nos dicen cuánto. Pero oremos al Señor que a pesar de la burla, que testifiquemos, que a pesar de las risas, a pesar de que lo pospongan para otro día, bueno, si lo quieres posponer, perdón, hermano, eso se podía haber evitado. A ver. Bueno, a pesar de todo, hermanos, cada uno de nosotros estemos satisfechos con lo que Dios hace. Dios no mira tanto muchos o pocos. Dios quiere que todos se arrepientan y que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Pero nosotros no nos dejemos influenciar, no nos dejemos desanimar. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo resucitado, y Él es el que es poderoso para hacer cualquier milagro. Amén. Inclinamos nuestras cabezas y oramos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están.